Ya, buenas tardes a todos. Les voy a presentar un trabajo que se desarrolló en contextos de pregrado, que lo dejé ahí, lo presenté a un curso y posteriormente lo retomé ahora en el doctorado y lo estoy desarrollando. Está más o menos como casi listo, pero voy a presentar lo que he hecho hasta ahora. Más o menos me pasa lo mismo que a los chiquillos, que yo inicialmente trabajé con una profe que me metió a la socioepistemología y como que me casé con la socioepistemología hasta ahora. Así que uno queda bien marcado con los inicios de los estudios. Bueno, ordené la presentación de la siguiente manera. La problemática desde la socioepistemología, incluí bastante antecedentes, utilicé dos constructos socioepistemológicos debido a que la investigación no es tan grande, ¿sí? Son 3 estudiantes de enseñanza media de tercero medio. La metodología, los resultados y reflexiones y conclusiones. Entonces, la problemática que se plantea desde la socioepistemología, según lo que reporta el profesor Cordero en el año 2016, es una separación entre la matemática escolar y el cotidiano. Esta separación se genera por el constructo que se llama discurso matemático escolar. En otras formas también lo podemos llamar como la educación tradicional de enseñanza, donde el profesor está parado, ¿cierto? Y los demás estudiantes escuchan la cátedra. Entonces, aquí podemos ver que hay ciertos elementos que el profesor desarrolla en su clase, que también tienen su obligación o su conexión con la vida real, pero en la forma en cómo se abordan genera una separación, ¿sí? Entonces, aquí dice que en el marco de referencia, lo que domina la enseñanza matemática se denomina discurso matemático escolar. Y este discurso matemático escolar impone cierta epistemología, cierta forma de la matemática sobre otras. Y eso responde a por qué la matemática que se enseña en el colegio es como es, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Existe una matemática formal, axiomática, que se denomina la obra matemática, ¿sí? Pero sin embargo también existe lo matemático, que se refiere a la construcción social del conocimiento matemático, o sea, la matemática que nosotros usamos en el cotidiano. El actual discurso matemático escolar no considera lo matemático, es decir, la construcción social de la gente, generando opacidad de los conocimientos y de la vida, ¿sí? Hay un libro que realizó Cordero y otros estudiantes más, 4 más, donde hablan sobre el discurso matemático escolar. Y uno de los efectos del discurso matemático escolar es la opacidad, ¿sí? Opacidad se refiere a como que algo uno quiere ver por el vidrio, por ejemplo, hacia afuera, y está opaco. Entonces uno no ve bien lo que está afuera y no distingue la forma ni el fondo. Entonces cuando uno mira y le enseña de esa manera a los estudiantes, en cierta manera está opacando ciertos elementos de la matemática, ¿sí? Lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Fíjense ustedes que estos autores, a pesar de que los años son bastante viejos, Leib y Weckendey, en esos años, ya reportan cierta separación entre la escuela y su entorno. Ellos dicen que los procedimientos mentales cotidianos, entre otros la comprensión, son diferentes de lo que se espera en la escuela, pero no obstante involucran las mismas acciones y relaciones. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que hay un estudio que lo reporta Arrieta y Díaz en el año 2015 con un chico que vende chicle en México que se llama César, en el cual obviamente él vende chicle y tiene que dar un cambio muy rápido, ¿sí? Porque los autobuses tienen que irse rápido y la gente anda rápido y tiene que dar el vuelto adecuadamente, si no el negocio, digamos, no se fructa mucho. Entonces, Nancy Marquina, que era estudiante de doctorado en aquel entonces, lo fue y lo entrevistó. O sea, aquí hice un pequeño extracto de la entrevista que no la voy a leer toda, ustedes después la pueden referenciar y buscar en esa página, en la página 25, donde él le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Llama César, yo vendo chicle en la parada de buses, en Guadalajara me parece que pasó esto. Y entonces él le dice, bueno, explícame cómo lo haces. Incluso César lleva a su hermano chico para enseñarle también. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí dice, destaqué lo más importante, lo que nos interesa, dice, es muy fácil, con aire de suficiencia, me traigo a ese hermanito porque tiene que aprender. Bueno, pero explícame cómo hace el vuelto, cómo devuelve él. Dice, no sé, se hace así y no me equivoco. Posteriormente dice, mira qué bien, y Nancy lleva a este estudiante y le pasa un lápiz y un papel y le propone cierto problema de matemática. Y dice, él dice, problems, está así como estoy en dificultades. Y bueno, tiene que hacer una sustracción, determinar cierto valor, y él le pregunta,
¿Es un problema de matemática? Sí, le dice Nancy. Y después, bueno, él hace ciertos cálculos y dice, ¿y dónde va el punto? No se acuerda de ese procedimiento, ¿dónde va el punto en la sustracción? Y después tiene otro problema más con una diferencia con el cero. Dice, cero no puede prestar, ¿sí? Y después lo bota y dice, en realidad nunca he sido bueno con las cuentas. Cuando es súper seco va a hacer las cuentas en el cotidiano, en la calle. Incluso aquí hay una expresión que me pareció mucho, dice, ya me hice bolas, así como, oh, no, ya, estoy reventado, no puedo seguir. Entonces aquí puse algunas notas sobre lo que estaba pasando. La primera es que las formas de emergencia y de construcción de ambas prácticas son distintas. Los argumentos para sustentar los procedimientos son diferentes. Las herramientas utilizadas son distintas. En el caso cuando le pasó el lápiz y papel, la herramienta es el lápiz y papel, en versus contra el cálculo mental. César plantea el conocimiento desde la acción, cuando vende dulces en las paradas micro. Pero sin embargo, por otro lado, la práctica escolar se constituye de un conjunto de elementos específicos y procesos como la resta, como el cero, la coma, el punto, etc., con procedimientos declarados y explicitados. Sin embargo, el objetivo, como mencionaban los autores de la diapo anterior, es el mismo, determinar el valor de la operación para sacar cuánto del vuelto. ¿Se fijan? A eso se refiere con que los elementos son el mismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué César sí se maneja muy bien en el ámbito cotidiano, en la venta de chicle, pero no en el ámbito escolar? Bueno, siguiendo con algún antecedente, en 2007, un poquito más actualizado, Caja reporta que el currículum, currículum mexicano, ¿sí? Pero también se puede extrapolar al currículum nacional, porque él menciona que el dominio matemático, prevalece un dominio matemático por sobre el conocimiento generado en contextos, cuya aplicación en la vida real es a posteriori. Y claro, una clase tradicional de matemáticas tiene primero definiciones, ejercicios y después aplicaciones si alcanzamos, ¿sí? Y Marquina, la profesora que le hizo la encuesta a César, también reporta que este fenómeno del discurso matemático escolar que genera la enseñanza hace que los estudiantes busquen de forma constante el sentido a lo que están buscando. Entonces, por eso algunos estudiantes le dicen al profesor, bueno, ya profe, ¿y esto para qué me sirve? Por otro lado, Fraudenthal, con la matemática realista, él menciona que las matemáticas deberían ser enseñadas dentro de un contexto, y a mí me gustaría, dice él, que las matemáticas más abstractas fueran enseñadas dentro de contextos más concretos. Necesitamos problemas matemáticos que tengan un contexto significativo para el estudiante en el año 1981. Él desarrolla la teoría de la matemática realista, ¿sí? Porque tiene ciertas intersecciones con lo que estamos hablando. Y Yomi, en el año 2014, en una exposición que dio en el Instituto Matemático donde yo estudio el doctorado, él es matemático, pero él dice, la enseñanza de la matemática está llena de procedimientos, como lo acabamos de ver. Sin embargo, a nosotros nos interesa como educadores explicitar esas razones de los procedimientos. Entonces, en el fondo, ¿qué hacen los estudiantes? Se aprende el algoritmo de memoria y lo aplican. Pero cuando cambia el escenario, por ejemplo el de César, no saben qué hacer. Bueno, pasemos a los constructos teóricos. Tomé dos, desde la socioepistemología. La modelación es el primero. Este constructo lo definieron, ¿cierto? Un grupo que se llama convivencia, que lo forman los dos doctores y 3 estudiantes, en el año 2015. Entonces, ¿cómo se entienden ellos la modelación? Es una acción de intervenir dos entidades, una entidad interventora y una intervenida a intervenir, que genera la emergencia de un dipólogo modélico, lo modelado y el modelo. Entonces, ¿qué es lo que es el modelo? Este es el modelo, la identidad interventora, y lo modelado es lo que se va a intervenir. Lo voy a explicar con el ejemplo a continuación. Y el segundo constructo es la simulación. Adrián Saizala, en el año 95, estos son 2 profesores de medicina. Ellos dicen que la simulación consiste en situar a un educando en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y establece en ese ambiente situaciones problemáticas similares a cómo podría ser, ¿sí? Estos profesores, insisto, son profesores de medicina. Y la misma idea lo propuso Ramírez y Arrieta en el año 2014, donde ¿qué es lo que es modelación desde la socioepistemología? La simulación es una forma de abordar el estudio de cualquier sistema dinámico real en el que sea factible poder contar con un modelo de comportamiento en el que se pueda distinguir las variables y parámetros que lo caracterizan.
¿sí? Entonces, ¿dónde se puede ver la simulación? Aquí puse 3 casos, hay muchos más. Por ejemplo, cuando se simulan los comportamientos del clima en base a parámetros satelitales o estacionarios en la Tierra. En cuanto a la aviación, para capacitar a los pilotos. Y en la medicina justamente se recurre a la simulación para estudiar o prever ciertas situaciones. Y no poner en peligro la vida de una persona, sino que más bien simular cierta situación, ¿sí? En esos contextos se usa la simulación. Ok. En cuanto a la metodología, el diseño que posteriormente les voy a presentar también utiliza ingeniería didáctica para él, una microingeniería didáctica. La socioepistemología utiliza la ingeniería didáctica para la validación de algunos instrumentos. Y este es un estudio cualitativo, descriptivo e interpretativo, porque trata de interpretar y describir un poco lo que hacen los estudiantes. Los informantes son 3 estudiantes de enseñanza media, como les comenté, de distintos colegios de la región metropolitana. Ellos no están familiarizados con la función lineal, pero no así con el ajuste lineal, con la regresión, que esta es la regresión, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste el experimento? La actividad. Armar un arreglo experimental en base a 2 simuladores virtuales. Y esto tiene 2 grandes objetivos. El primero es describir los procedimientos y argumentaciones estudiantiles en cuanto a la toma de decisión en base a modelos relacionados con el ajuste lineal con ratos con ruido. Y favorecer la emergencia de elementos precursores de lo óptimo, ¿sí? Entonces, yo quiero que ellos se aproximen a la idea de mínimos cuadrados y ajuste lineal, pero no explícitamente como así, no matemáticamente, ¿sí? Que tengan una idea precursora. Ahora, ¿a qué me refiero con datos con ruido? Cuando nosotros vamos a tomar datos de la naturaleza misma, esos datos no vienen, por ejemplo, con una regla de 3 perfecta, ¿sí? Sino que siempre está desfasado. Entonces, lo que hice con los estudiantes y aplicarle este diseño, les voy a mostrar un poquito el entorno gráfico. Este es el simulador, aquí esto se puede mover, ahí tiene una regla, entonces ahí uno puede poner la regla y uno puede poner, ¿cierto?, de donde empiece, en cualquier punto, en el 0, en el 1, etc. Y aquí están los pesos donde uno va colocando ahí. Y esto se va, voy a tomar datos con la regla, ¿se fijan? Ahí tengo 20, 40, etc. Y esos datos los puedo anotar acá. Y posteriormente los datos se vacían en esta tablita, que aquí tiene unas funciones ya parametrizadas, ¿sí? Entonces, uy, se quedó pegado esto. Entonces, el diseño justamente le decía, entren en el laboratorio didáctico computacional y monten el arreglo experimental como el que se muestra más abajo, en el entorno virtual que le enseñé recién. Agreguen pesas de 20-20 en el portapesa y posicionen los datos en una tabla, ¿sí? Entonces, desde aquí abajo empiezo a hacerle preguntas para que ellos desarrollen. Por ejemplo, le pregunto un dato que no es de múltiplo de 20, ¿sí? 52,8. Entonces quiero ver qué es lo que hicieron y por qué. Y después de esos datos quiero que los vacíen en el otro software, en el segundo que les mostré, y pongan la gráfica sobre la nube de datos, modificando los parámetros que correspondan en el valor independiente y la expresión algebraica. Entonces quiero que ellos determinen cuál es la mejor línea, ¿sí?, la que representa la nube de puntos y por qué. ¿Ok? Después les pido que modifiquen el coeficiente dependiente y qué pasa con la gráfica. Y finalmente quiero que me digan cuál es el mejor modelo según ellos y por qué. ¿Se entiende? Bueno, ese es el entorno gráfico que les mostré recién. ¿Cuál es la justificación del diseño? En la tesis doctoral de Ruy Higuera, en la Universidad de Granada, en el año 94, ella expone que en los inicios la concepción de función contiene búsqueda de regularidades y proporciones. En este sentido, los matemáticos babilónicos utilizaban cálculos astronómicos, por ejemplo, la efeméride del Sol, la Luna y los planetas. Y esos datos los baseaban justamente no en las tablas que conocemos ahora, sino que en algo parecido. Y justamente esa toma de datos también tenía ruido porque no era exacta, no era proporcional. ¿Se entiende? Entonces, más o menos el diseño está pensado en simular esa situación. Bueno, aquí hay los resultados de los estudiantes. Y aquí, esto obviamente lo hicieron, cada uno tenía su computador. Lo tomé screenshot de cada uno de los pantallazos. Aquí hay hartas cosas que analizar. Por ejemplo, fíjense que el estudiante 1 parte de 0, pero aquí el estudiante 2 empieza por el 1, ¿se fija? Y aquí el estudiante 3, bueno, aquí como que puso en 1,5. Quizá se conjeturó que quizá lo puso en 1,5 porque era decimal el valor que se pedía al inicio, ¿sí?
Bueno, entonces ellos después despliegan ciertos los datos acá, van poniendo de 20 de 20 y van poniendo los valores acá, que no son proporcionales. Después, la pregunta 2 dice, ¿cuál es la posición de portapesa en el valor 52,8? Me parece que el análisis viene a continuación. No, pero después lo voy a analizar. Fíjense que aquí están todos los procedimientos, lo transcribí, que ellos hicieron, junto con la tabla de valores. Entonces, el primer análisis a simple vista es que ellos tienen una concepción de una globalidad. O sea, si bien es cierto, determinan ciertos procedimientos en el intervalo 40-60, donde se encuentra 52,8, utilizan regla de 3. Aquí este estudiante utilizó el valor unitario en cuanto a los gramos. Este utilizó el valor unitario en cuanto a los milímetros, cómo se estira. Y este utilizó un promedio general, ¿sí? Sacó todos los promedios de esto y dijo, bueno, entonces lo calculó de esa manera, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que si bien es la misma actividad, hay 3 maneras de resolverlo, ¿sí? Después, si quieren, le puedo mandar eso con más detalle para que lo podamos ver. Y bueno, ahora trabaje con el modelo, con el laboratorio didáctico matemático, introduzca los valores. Entonces, fíjense las respuestas de ellos. El primer estudiante dice que el mejor modelo es el que más se parece a los puntos. Y después dice que los puntos son una recta. Esto no es muy verdad, ¿cierto? Porque los puntos no son una recta exactamente. El segundo estudiante dice que el modelo es una función lineal. Tampoco es muy bien decir es, ¿sí? Se parece o es representativo a través de una función lineal, pero no es exactamente una función lineal. Y el tercero dice que es un modelo lineal. Entonces, bueno, aquí se pregunta qué pasa a los estudiantes si se modifica el coeficiente que acompaña a la X. Aquí dice, se mueve el número que acompaña a la X, la gráfica es más inclinada mientras mayor sea el número. Después otro estudiante dice, si el número que acompaña a la X cambia, produce que el ángulo de inclinación de la recta sea más abierto o más cerrado. Y aquí el estudiante dice, si se mueve el valor de X, cambia la pendiente de la recta. Entonces, fíjense que nuevamente hay 3 respuestas distintas que evocan al mismo hecho. Fíjense que este estudiante habla de inclinación de la recta. O sea, lo está viendo como y habla de inclinación en base a un número. Lo está viendo de una manera numérica. Quizás él está pensando en un número como resultado, ¿sí? Pero este otro estudiante lo está viendo quizás de una manera geométrica, porque está hablando de un ángulo de inclinación, ¿sí? Se lo pueden imaginar. Y este otro estudiante está hablando de la pendiente. Quizás le está pensando en delta I sobre delta X. ¿Se fijan? Pero él está pensando en el resultado de eso. ¿Sí? Entonces hay 3 formas también de pensamiento de cómo los estudiantes llegan a esos resultados. Esto después también lo esquematiza un poquito mejor, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa como si se mueve la gráfica? Bueno, aquí el estudiante dice que sube o baja. Aquí que se mueve la recta sube o baja, también dice lo mismo. Y aquí dice que la gráfica se desplaza en el eje de la ordenada, ¿cierto? En el eje Y. Y finalmente, ¿cuál es el mejor ajuste? Que es lo que nos interesa ver. Aquí el estudiante 1 dice que el mejor ajuste es el que pasa por la mayoría de los puntos, ya que se supone que todos pertenecen a una recta. Podríamos decir que eso está medianamente bueno. Pero fíjense la respuesta de este estudiante. Dice, el mejor modelo debería ser uno que pase lo más cerca posible de todos los puntos. Él ya tiene un poquito más desarrollado el pensamiento de ajuste. ¿Por qué? Porque en ningún momento una recta podría pasar por todos los puntos. Por eso se debe a que el modelo promedio. Y bueno, aquí el estudiante dice el mejor modelo es el mío, ya que toca todos los puntos graficados. Entonces, el estudiante 3 y el estudiante 1 todavía tienen la concepción de que los puntos pertenecen a la recta. En cambio, el estudiante 2 ya desarrolló un poquito mejor el pensamiento de aproximación o lo óptimo también. Aquí está el resultado del estudiante 1, fíjense, bueno, aquí está lo que leímos recién, aquí está la recta, y fíjense ustedes que el estudiante dice que pasa por la mayoría de los puntos, pero eso no es tan verdad, porque si uno aquí hace un zoom, esto se puede, con el software se puede hacer un zoom, y en verdad, por ejemplo, ese punto que hay que uno parece que estuviera sobre la recta, quizá no esté sobre la recta. Entonces depende también de la grabación que uno esté mirando. Y ahí está la tabla asociada, y el modelo que él dice que es el mejor es ese, ¿sí? En cambio, el estudiante 2, que ya lo tiene un poquito más desarrollado el pensamiento, dice que la recta es representativa, que pasa lo más cerca de todos los puntos, pero no por todos los puntos. Y eso es válido porque fíjense usted que él ubica, incluso la recta aquí podríamos decir que no pasa por encima de ningún punto.
pero él buscó más o menos el promedio que represente a todos los puntos, que hace por el medio de la nube. Aquí está la expresión y la tabla asociada. Y bueno, el último estudiante que dice que toca todos los puntos, que también, similar al estudiante 1, podríamos pensar, por ejemplo, que si le hacemos un zoom, no lo toca. ¿Sí? Bueno, algunas reflexiones de este estudio. Por ejemplo, los 3 estudiantes se mostraron animados al desarrollar el diseño. Aquí Ibáñez este año reporta que en un estudio de límite de cálculo, él utilizó un software para enseñarle a los estudiantes el límite. Y dice que el instinto de los estudiantes ayudó o la intuición más dicho, ayudó al desarrollo del pensamiento del límite. ¿Sí? O sea, en ese sentido, el software, el entorno virtual, ayuda a desarrollar un poquito más rápido el pensamiento de los estudiantes. Emergen 3 distintas formas de determinar un valor promedio, no explícito en la tabla. Por ejemplo, aquí dijimos que el estudiante 1 utilizó la unidad como gramo, como medida aproximada. Él está pensando igualmente en una unidad global, está mirando todo. Y el estudiante 2 utilizó los milímetros como una unidad de medida. Y también está pensando en un pensamiento global. Y finalmente el estudiante 3 utiliza un promedio general, que también es un pensamiento global. Ahora, ¿por qué decimos pensamiento global? Porque el estudiante, si bien es cierto, trabajó en el tramo, pero lo intenta generalizar para todos los valores de la tabla. ¿Sí? A eso le llamé yo pensamiento global, o una idea global. Todos coinciden en que la recta representativa, la recta es representativa de la nube de gráfico, de los puntos. Ustedes se fijan acá, el simulador acá abajo tiene varias formas, ¿se fijan? Entonces ellos pusieron la nube de puntos y todos dijeron que esta es la que más representa. En ese caso está bien. Y adecuado que piensen así. Y en cuanto a la pregunta 4, emergen 3 formas diferentes de la posición de la recta. Aquí lo que comentamos recién, el número y el ángulo y la pendiente. Entonces, es interesante esto porque yo me esperaba que todos me hablaran de la pendiente, porque usualmente la enseñanza tradicional habla de la pendiente y ya. Muy pocas veces se habla del ángulo. Y la pendiente y el número, ¿cierto? Pero este estudiante habló de ángulo y eso me llamó bastante la atención. Los 3 estudiantes son de colegios subvencionados, de distintos colegios, pero de subvencionados. En cuanto al término libre, ¿cierto? Identificaron que el cambio de la gráfica como sube o baja o se desplaza. Y en la pregunta 6, el mejor modelo debería ser uno que pase lo más cerca posible. Entonces, aquí rescato y destaco la respuesta del estudiante 2, que es la que justamente se aproxima más a lo proporcional, lo óptimo, ¿cierto? La optimización. Bueno, y ahora algunas conclusiones. Los estudiantes vinculan los modelos. Entonces, aquí llamé modelo yo, el modelo tabular, el modelo gráfico y el modelo algebraico. ¿Sí? Entonces, los vincula y además de vincularlos entre ellos, lo vinculan con el fenómeno. O sea, el fenómeno siempre está presente en la experimentación, a pesar de que es simulado. Pero también una extensión de este trabajo podría ser llevar a los estudiantes a un laboratorio y que lo hagan así como en vivo, ¿sí? en real. Logran desarrollar ideas precursoras del ajuste lineal basado en aproximaciones, unos estudiantes más que otros, particularmente el 2, ¿cierto? Y la elección de la mejor recta se hizo en base a la articulación de los modelos, pero lo protagoniza el modelo gráfico. Entonces aquí hicimos un esquema donde justamente partimos del fenómeno, luego lo trasladamos a la tabla numérica a través de puntear los datos en la tabla, y emerge el modelo gráfico y el modelo algebraico y el modelo gráfico, donde los estudiantes articulan los parámetros de ellos. Esa es la intención de preguntarles qué pasa con la gráfica cuando se modifica el coeficiente de X y el coeficiente libre. Que ellos traten de articular lo gráfico con lo algebraico. Usualmente la enseñanza tradicional se queda acá, en lo algebraico, ¿sí? Y algunas posturas llaman modelación matemática a encontrar la fórmula, la expresión algebraica. Y ahí está ok. Pero soslaya de alguna manera la gráfica y lo demás, pues el fenómeno. ¿Sí? Ok, esas son algunas referencias y puedo mandar esto también para que lo puedan analizar con más detalle después. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, sí. Son libres, sí. Están... Este se llama, hay uno que se llama Laboratorio Didáctico Virtual y el otro se llama
Laboratorio didáctico matemático. Están en el resumen, están en el extenso, no sé, el extenso está en el... Está en la carpeta. Ahí en las notas sale de dónde lo saqué. ¿Sí? Y de todas maneras, si están interesados en trabajar con esto, me mandan un correo. ¿Y el resumen solamente? Ah, y resumen solamente. Entonces, ya. Entonces, ahí está mi correo. Si le interesa trabajar con él, yo se lo puedo mandar. Es libre, ¿sí? No hay problema en eso. ¿Qué más? Sí. Sí. Cuando usted hablaba de alumnos 1, 2, 3, Sí. es que usted hizo la experiencia con ¿cuántos alumnos? 3. ¿Por qué seleccionó tan pocos alumnos? Mira, la verdad es que la idea era aplicarlo a un curso, pero por el tiempo, porque lo hice justamente como en esta fecha. La verdad es que no me prestaron al curso. Entonces mandé la invitación y en 3 colegios y 3 estudiantes lograron aceptar dentro de las posibilidades. ¿Y los estudiantes eran del nivel? Sí, tercero medio. Ahora, ¿por qué tercero medio? Porque en tercero ellos conocen, en el antiguo currículum, ellos en primero medio conocían a profundidad la función lineal, pero no así el ajuste lineal. Entonces yo quería ver qué pasa cuando se enfrentan a una situación donde tienen que hacer ajustes. Cómo lo hacen, qué dicen y ayudados obviamente con el soporte virtual. Esas son las razones por qué son de tercero medio. Ahora solamente se hizo el análisis considerando el software, los datos que rescataron, o hubo en algún minuto alguna conversación matemática con respecto a los ajustes. Mira, sí, después de la experimentación no les dije así matemáticamente que era ajuste, sino que le di la idea general, como que institucionalizamos la idea de todo. Y los análisis están hechos en base a lo que hacen en los software, claro. Porque si hubiese sido, por ejemplo, una conversación, tendría que haber tomado nota o mejor video. En video queda muy bien hecho ese trabajo. Pero como no tenía esas posibilidades, rescaté lo que ellos hicieron en base a los soportes virtuales. Y la última pregunta. Sí. Dos preguntas. Con respecto a cuál es su impresión en términos del nivel de vocabulario o de rigor matemático que presentaron los alumnos, que ya lo mencionó, ¿cierto? Sí. Y lo segundo, ¿cuál era el objetivo que usted pretendía en este estudio se logró? Sí, mira, en cuanto a la primera pregunta, los estudiantes en ese sentido manejaban bastante bien el vocabulario técnico. Algunos hablaban, por ejemplo, de la pendiente, del ángulo, etc. Obviamente hay algunas cuestiones que no estaban muy precisas. Por ejemplo, uno de ellos confundía función lineal con función afín. Ese tipo de cosas. Pero en general manejaban un piso básico de lenguaje matemático. Sí. ¿Y la segunda? Sí, los objetivos que usted... Ah, sí. Mira, los objetivos pienso yo que se desarrollaron más o menos bien, sobre todo mirando a lo que pasaba con el estudiante 2. ¿Sí? Estos estudiantes nunca habían trabajado con ajuste lineal, pero... ahí está. Pero el estudiante 2, favorecer lo óptimo a través del software. Y el estudiante 2 llegó a desarrollar un pensamiento de lo óptimo, porque él dijo que la línea, se percató que la línea no puede pasar por todos los puntos, y tampoco pertenece a una recta, como los otros dos, que había uno que estaba un poquito mejor, más cerca, pero el 2 estaba más cercano. Entonces ahí pude corroborar que efectivamente el software, y ellos manejaron, ¿cierto? Hicieron zoom y después lo hicieron al revés, viendo qué pasaba. El software es un soporte súper bueno para que ellos se den cuenta de lo que está pasando. A diferencia de la pizarra, por ejemplo, que para dibujar un eje, ya, tengo que dibujar los puntitos, pero si yo quiero hacerle zoom, tengo que dibujar otro eje. Se me dificulta un poco eso. En cambio, con el software, ellos pueden hacer zoom y se pueden dar cuenta de que, si bien es cierto, de lejos se ven que todos los puntos pertenecen a una recta, pero cuando le hacen zoom, en realidad no son una recta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Sí? Bueno, agradecemos a Patricio Rodríguez por su Gracias. presentación. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí está mi correo por si quieren el software y lo pueden manipular, ¿ya?